Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, también es un gusto para nosotros tenerte aquí y pues que nos hayas brindado un poco de tiempo para poder como platicarnos de esto. Comenzamos con el primer bloque, que es acerca Ujú. de la historia pues de tu consultoría. Entonces, ¿cómo nace la idea de crearla? Realmente ya existía, fue fundado por el licenciado en Derecho Armando Tilano, quien es mi padre. Yo estaba trabajando en Deloitte, la cual es una de las firmas o la más grande de consultoría a nivel mundial, Ujú. una de las famosas Big Four. Yo estuve trabajando ahí por casi 8 años, y yo ya estaba desempeñando el rol de gerente. Yo siempre tuve la visión o la iniciativa de querer emprender mi propia despacho o mi propia firma de consultoría. Sin embargo, por una u otra razón no me animaba, hasta que llegó un tema personal en mi vida, que me hizo cambiar la forma de ver las cosas y de decidirlo. Entonces, a partir del 2020, me uní a la firma Ujú. como tal, a comenzar ya por mi cuenta y hacer crecer el despacho. Muy bien. Y bueno, ¿nos puedes mencionar acerca del nombre y lo que ¿Qué significa? significa? Ok, Ajá. el nombre es Triple A Consultores, Ujú. que significa Armando, Atilano y Asociados, Ah, ok. ¿sí? Del nombre de mi papá. Eso Ujú. es lo que realmente significa. Ah, muy bien. ¿Cuáles fueron los principales retos de comenzar? El tema de crear una sociedad realmente ya estaba realizado, Ujú. ese no fue ningún reto. Sin embargo, yo detecté que mi papá, pues ya él es una persona que está ya prácticamente en su edad de jubilación. Ujú. Él ya realmente ya no innovaba, ya no hacía alguna acción por querer crecer la consultoría, y pues yo con energía, siendo relativamente joven, pues yo era lo que yo quería. ¿Cuáles fueron uno de los retos? Pues el más difícil de todos fue conseguir clientes, Ok. ¿sí? No es lo mismo venir de una firma como Deloitte, en la que los clientes llegan solos, clientes muy grandes, a salir al mercado, y pues nadie te enseña cómo llevar a Ujú. cabo, cómo hacer una empresa, cómo conseguir clientes, y pues tú tienes que buscarlos. Entonces, ese es el principal reto, fue el más complicado. Justamente se conecta con la parte del siguiente bloque, que es cómo fue que comenzaste a atreverte a buscar a tus clientes o cómo lo hacías. Yo empecé primero en la confianza de algunos conocidos, Ujú. personas físicas en las cuales pues yo me ponía al servicio de ellos y depositaban su confianza en mí. Realmente eran pequeños, y el honorario que yo les cobraba pues realmente no significaba mucho para lo que yo ya ganaba en mi sueldo como gerente. Entonces, pues la verdad es que fue un periodo de 6 meses, Ujú. porque fue durante la pandemia, fue en el 2020 justamente cuando yo renuncio a Deloitte, agosto del 2020, y ese año fue muy complicado porque pues todo se cerró, y yo nada más me quedé con dos, tres clientecitos pequeños, que me tuvieron confianza, y así duré ese año. Y en 2021, el primer cliente importante que llegó a la firma fue una empresa internacional que justamente conocía de Ujú. Deloitte y que quería trabajar o quería mis servicios. Ok. Entonces me buscó y comenzamos a trabajar. Hoy en día, cabe mencionar que hoy en día ese cliente ya no lo tengo. Ese cliente duré trabajando con él 2 años. Fue un parteaguas en el despacho para ver si yo Ujú. continuaba Ok. o ya no, y continuaba por ese camino. O sea, porque la verdad eran 6 meses en los que yo ya no veía pues hacia dónde iba, si estaba muy Ujú. complicado por la situación de la economía, y en eso cae, y pues ya, ahí empezó todo. Y yo creo que también la perseverancia y la disciplina fue algo que me ayudó mucho Ujú. en no desesperarme, en Ujú. no, en no desertar, y pues al final del día, cuando alguien se dedica a trabajar y ganarse la confianza de los clientes, creo Ujú. que eso es lo más importante. En el tema de consultoría, afortunadamente, bueno, y muy específicamente en el giro en el que estamos nosotros, que es lo contable y lo fiscal, pues también es un tema necesario para las empresas. Entonces, Ujú. así también no es un servicio del que las empresas puedan prescindir fácilmente de él. Eso nos ayuda, pero si no hay confianza, si no haces un buen trabajo hacia tus clientes, si no tienes esa confianza, pues en cualquier momento, dado que el mercado ya es muy competido, te pueden dar las gracias fácilmente. Entonces yo creo que una de las fortalezas que tenemos aquí en el despacho es precisamente eso, la atención y la confianza que tienen los clientes en nosotros. ¿Cómo les brindan ustedes esa confianza
para que ellos pues justamente como que se sientan seguros de que pueden trabajar con ustedes y que va a ser como seguro a largo plazo. Sí, precisamente ese es uno de los activos más importantes en una empresa de servicios, una consultoría. Es el activo más importante es la confianza. Entonces, ¿cómo te la ganas? Pues con el tiempo y con el trabajo que tú les brindas, que sea un trabajo de calidad. Primero, cuando llega en el proceso de venta, cuando tú llegas con un cliente nuevo que te refieren o tú lo buscaste o como haya sido que salió, tú llegas, les das una plática inicial. Esa primera plática donde los escuchas, que es cuáles son sus necesidades, les ofreces una posible solución. Ahí entra una delgada línea entre saber vender y saber vender con mentiras o el famoso bluff que mucha gente utiliza para vender, que lo que les digas realmente sea la verdad, o sea, que no estés exagerando y que les vendas lo que realmente les vas a hacer y en qué les vas a ayudar, qué beneficio van a tener. Primer paso, haces una reunión, los escuchas, cuáles son sus necesidades, después les haces un diagnóstico, les presentas una propuesta sobre posibles soluciones a sus problemas, ya sea temas desde llevarle la contabilidad, un tema de estrategia fiscal, un tema de problemas de regularización fiscal, cosas de ese tipo, les haces la propuesta, viene la parte de los honorarios y luego ya negocias y cierras. Y entonces ya una vez que ya comienzas a trabajar o que te dan la confianza para comenzar, pues ahora hay que responder con trabajo. Es las formas, yo creo que la comunicación es bien importante y bueno, yo creo que en el caso de nosotros, una de las ventajas es que como vengo de una firma grande, vengo de una firma bien estructurada, de muchos procesos muy claros, eso en despachos quizá locales o medianos que existen actual, no lo hacen muy estructurado. Entonces eso es lo que yo vengo a hacer y realmente es lo que me ha funcionado para que los clientes estén contentos con el servicio. Ok. Y bueno, conectándose también a la parte de la estructura, ¿cómo está organizada la empresa y, por ejemplo, cuáles son las áreas que la integran? Ok. ¿Cómo está organizada la empresa? Bueno, la empresa actualmente tiene 4 socios. Es mi papá, socio fundador, es licenciado en Derecho. Luego está mi prima, ella es contadora también. Luego estoy yo, que yo soy como socio director de la parte fiscal. Soy especialista en lo fiscal. Luego está otra persona que es mi cuñado y él es el socio director de auditoría. Y son prácticamente 3 áreas, que es la jurídica, que la lleva mi papá, la parte contable, como tal la llevamos todos, pero tenemos cada quien su propia especialidad. En el caso mío, tengo la especialidad de impuestos fiscal, está mi prima que tiene la especialidad en la parte financiera y mi socio que tiene la especialidad en la parte de auditoría. Esas son las áreas y bueno, cada quien tiene su equipo de trabajo, conformado por varias personas. Hay gerentes, hay encargados, hay staff, cada quien tiene su staff, su equipo auxiliar contable, por así decirlo, y luego también están los becarios, que son aquellos que están estudiando todavía y que están aprendiendo. Y, por ejemplo, ¿nos puedes platicar un poquito de lo que se hace en cada área? Mira, lo que brindamos también son diferentes líneas de servicio. Las líneas de servicio puede ser la línea de servicio jurídica, la línea de servicio contable, fiscal, auditoría y financiera. Entonces, digamos que son áreas o líneas de servicio. ¿Qué se hace en cada una? Por ejemplo, en la parte jurídica, pues se ven todos los temas de derecho, de defensoría, alguna asesoría corporativa, tema de actas constitutivas, sociedades, todo ese tipo. En la parte de contable, pues la contabilidad de las empresas, el cumplimiento. En la parte fiscal, las declaraciones de impuestos, asesoría fiscal, planeaciones fiscales también. En la parte financiera, pues se ve alguna revisión de las finanzas de las empresas, por ejemplo, no tanto la parte contable, sino ya más metido en el tema financiero. Y en la parte de auditoría, pues revisión de cómo está la empresa financieramente hablando y las áreas de oportunidad que hay que mejorar. Esas son las áreas. Y con respecto, bueno, tanto de lo que te encargas tú, de lo que se encarga cada uno y en conjunto, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones aquí en la oficina o en el despacho? Bueno, al ser 4 socios, tiene que ser de manera consensuada. O sea, cualquier tipo de decisión, quizá, por ejemplo,
Como cada quien tiene su equipo de trabajo, en su equipo de trabajo cada quien toma sus propias decisiones y con sus propios clientes. Cada quien tiene sus clientes. Puede haber clientes compartidos y ahí pues ya, cada socio lo ve de forma compartida, pero en temas generales, asuntos generales de la oficina, como por ejemplo que alguna adaptación, alguna mejora o ampliación de la oficina, pues sí lo tenemos que ver de manera consensuada, que todos estén de acuerdo y ver qué es lo que va a hacer cada uno, cómo va a aportar, inversiones en publicidad, en lo que sea, se tiene que tomar de forma consensuada. Si tenemos las cenas de fin de año para la oficina, también se tiene que ver de manera consensuada. Todo lo que implique la oficina como tal, se toma de forma consensuada. En la parte de la comunicación y el trabajo en equipo. O sea, si fue difícil cuando empezaron, si no les causó problema o a lo largo cómo ha sido. Ok, sí, realmente ese también es uno de los retos principales para crear una consultoría, estructurar y crear un equipo de trabajo. Yo cuando comencé, pues empecé solo, no tenía ningún tipo de equipo ni auxiliar, todo lo hacía yo, famoso todólogo, e incluso el despacho ni redes sociales tenía. Entonces yo me encargaba de eso, me encargaba de darle seguimiento a los clientes, de hacer el trabajo, o sea, prácticamente yo me encargaba de todo. Cuando comienzas a crecer en volumen de clientes que te empiezan a referir, estás viendo la necesidad de ir integrando gente a tu equipo. Entonces comencé, por ejemplo, contratando a un estudiante. Ya hay muchos cambios, ha habido muchos cambios desde entonces, y luego vas creciendo, vas contratando otro, hasta que tú vas metiendo más gente y ya no puedes tener a todos en el mismo puesto. Entonces, unos tienen más experiencia que otros, y actualmente cuento con 2 encargados, 3 staffs y 3 becarios. Entonces, es todo un reto organizarlos, porque cada quien piensa de una forma distinta y tienes que adaptarlos a tu estilo de trabajo. También eso es importante. Darles la libertad de que impriman su estilo, pero sí darles las bases de cómo se tiene que trabajar, cuáles son los entregables, cuáles son las formas, los papeles de trabajo. O sea, eso sí lo tienes que dar como la instrucción. Yo en este caso la carta tipo. Y cada uno de los socios tiene su estilo y su forma de trabajo diferente. Ok. Pues seguimos con el bloque 3, que son pues, las actividades que realizan en la parte de mercadotecnia. ¿Qué medios de promoción utilizan? Pues actualmente las redes sociales es el básico, página web, eso es lo que ahorita estamos utilizando. En el tema de servicios y de consultoría, yo creo que funcionan, sí. Bueno, principalmente decir que las redes sociales hoy ya son estrictamente necesarias para todos. Es un medio necesario. El que no lo tiene actual, pues no existe, nadie lo va a ver. Sin embargo, en el tema de los servicios, eh, no lo utilizamos tanto para vender como productos. Yo creo que es muy diferente vender productos por redes sociales a vender servicios, porque no puedes vender un servicio nada más decir, este servicio te cuesta tanto. Quizá hay ciertas cosas que sí, no sé, un trámite, lo que sea, pero los verdaderos servicios no se venden por ahí. Entonces, yo lo veo así, se utiliza más por posicionamiento en el mercado, por hacer visible tu marca. También tengo que decir que no hemos hecho como tal una gran inversión en ese sector de las redes sociales, pero sí es un proyecto que ya tenemos pensado realizar, porque sí es necesario, como tal, digo, no nos interesa tanto buscar clientes por ahí, sino más bien darse a conocer. Bueno, basándonos en eso, ¿qué estrategias generan mejores resultados? La confianza. La confianza es la que genera mejor resultado, porque si el cliente está feliz y contento con lo que tú les entregas y lo que les haces y el servicio brindado, bueno, vas a generar la fidelidad y pues aparte una relación a largo plazo. Y como en el tema de los servicios contables es algo que puede ser recurrente, bueno, o sea, más bien se vuelve recurrente, entonces pues generas algo a largo plazo. Y por ejemplo, en la parte de, como tú mencionas, ¿cierto? No es lo mismo promocionar como un producto y saber que por medio de las redes sociales se puede vender a promocionar también tu consultoría, pero ¿cuál dirías que son como las estrategias las que utilizan para estar como constantes en redes que les funcionan? Ahorita más que nada lo que nos está dando más resultado más que las redes es la página web. Nos buscan más por Google o así. Tenemos un chat que ahorita ya con el tema de la inteligencia artificial,
pues ya les contesta automático y luego ya Ujú. te ayuda un poquito a filtrar ciertas cosas, tú lo vas configurando. Eso es una herramienta, nada más, es una herramienta de apoyo. Ok. Y bueno, pasamos al bloque 4, que es ahora sí como adentrarnos más al proceso que utilizan aquí o a ver cómo funciona. Y bueno, por ejemplo, ¿cuál es el proceso que ustedes utilizan, por ejemplo, desde el contacto inicial hasta todo el proceso que llevan para Ok. un Sí, cliente? mira, la principal de los clientes llegan por, como te dije, por recomendación, por contactos. Una vez que se establece un contacto, lo que hacemos es proponer una reunión inicial, Ujú, ya sea, siempre es mejor tenerla física, ujú, presencial, en vez de una virtual. Hay pocas personas que ya son más prácticos y les gusta que sea virtual, no hay ningún problema, pero siempre es mejor que sea virtual, ya ujú, sea, por lo regular siempre es en las oficinas del cliente. Como te comentaba, se, se escucha, la primera reunión es mucho escuchar al ujú, cliente, qué es lo que necesitan, qué es lo que les duele, y mucho depende de qué tipo de servicio están buscando. Entonces, una vez que los escuchas, tú les pides cierta información. Bueno, en ese momento, en la reunión, les platicas sobre lo que haces, en qué les puedes apoyar y les propones unas posibles soluciones, porque no puedes o sea, no puedes proponer algo si no ves cierta información. Entonces, una vez que ya entiendes qué es lo que quiere el cliente, les pides información y aparte, pues lo que más les interesa también es saber el costo del honorario, el costo del servicio, porque pues es el factor último y el más importante para que tomen una decisión si van a trabajar o no con nosotros. Entonces, una vez que se establece esa primera reunión, nos llevamos la información que podemos recopilar, hacemos un diagnóstico de lo que se necesita. Un ejemplo, si necesitan que les llevemos su contabilidad actual, porque muchas de las veces cuando llegan contabilidades con nosotros nuevas, es por un tema de un mal servicio. Y casi siempre, ujú, el 80-90% es por un mal servicio, que ya no están contentos con el contador que tienen en ese momento. Y es escucharlos, porque ahí te das cuenta de por dónde los puedes ujú, atender. Entonces, no, pues no hay comunicación, no hay atención, me entregan trabajos tarde. ujú, ¿Y qué pasa? Precisamente a muchos despachos lo que les pasa es que se sobresaturan de clientes, no hay buena atención ujú, y eso se traduce en un mal servicio. No necesariamente que la consultoría, la empresa o el despacho sea malo o que no sepan técnicamente, sino que más bien hay un mal servicio. Entonces, ujú. creando tu estructura con un equipo de trabajo que te soporte, es la forma en cómo puedes hacer que tengas un buen servicio, porque si bien es cierto que en los temas de consultoría a quien buscan es a la persona principal, porque ellos, por la confianza, por el conocimiento y la experiencia que tienen, es a quien buscan en este caso a mí, Ujú, este, es a quien buscan, pero si tú les brindas y tienes un equipo que te respalda, ujú, vas a dejar que ellos trabajen. Entonces, cuando tú escuchas al cliente y atiendes a lo que quieren, les haces su diagnóstico, les haces una propuesta bien estructurada, es importante darle formalidad a todo, todo ujú, por escrito, que tengas tu marca, que se vea muy presentable, o como dicen, muy bonito, la realidad es que eso sí vende y vende mucho. Entonces, si lo que te decía, todo eso yo lo aprendí en Deloitte, porque yo me di cuenta que los despachos en muchas de las ocasiones no tienen esa formalidad, como que ujú, nada más te hablan y te dicen, yo te cobro tanto, y si fulano te cobra menos yo te lo bajo, y así como que muy informal. Entonces yo dije, no, pues yo sí voy a hacerlo tal cual me enseñaron. Yo les entrego una propuesta por escrito con marca, antecedentes, ventajas, o sea, todo. Y ujú, luego ya les digo, aquí está su propuesta, ya con honorarios y todo. Después les ofrezco una reunión de dudas, preguntas. También es importante que sea esa reunión porque no nada más es que lean la propuesta, ujú. sino que también tú darles el sentir y la justificación del por qué se cobra eso. Entonces, a veces escuchándote es la forma en cómo puedes llegar a cerrar el negocio. Entonces, ese es el proceso para poder cerrar un cliente. Y lo que te contaba es, quizá a lo mejor, yo no soy como tal mercadólogo, pero quizá yo empecé a notar ese nicho que decía, Ujú, imagínate darles un servicio premium al alcance de cualquiera, o sea, no importa si eres cliente chiquito, ujú, mediano
o grande, porque en Deloitte pues hay puros clientes grandes. Entonces, esa forma y esa estructura de llevar a cabo esa forma de servicio es de un cliente premium. Entonces, imagínate, eso también puede jugarnos en contra porque si tú llega un conocido, o sea, oye, quiero que me lleves mi contabilidad, voy empezando, obviamente pues no les vas a cobrar como un cliente premium, pero ellos cuando ven toda esta estructura, quizá dicen, no, mejor me voy de aquí porque me van a cobrar mucho. Pero no, realmente no es así. Tú les cobras lo que es justo y lo que es equitativo, quizá no es igual de barato que otro tipo de despachos o de contadores, pero ya cuando ven, realmente se dan cuenta que el servicio y el costo vale la pena. Y eso es otro de los retos. Si me voy al principio que me preguntabas cuáles de los retos, justamente otro de los retos es saber cómo cobrar. Muchas veces los jóvenes no saben cómo cobrar. Cuando salen dicen, y si cobro mucho, y si cobro poco, y a veces nada más andan peleando por el precio de lo que los otros les cobran. Me pasó a mí, me pasó totalmente. Entonces, pues ya tú poco a poco tú vas definiendo cuál es tu precio, cuál es lo justo y a qué estás dispuesto lo más barato a cobrar. Entonces, al principio sí tienes que empezar bajo, pero después vas creando estructura y sabes que tener una estructura te cuesta y tú justificas tu honorario de esa forma y al final del día va a llegar un punto en el que tienes ya una buena cartera de clientes en los que tú ya puedes decidir con qué cliente sí decides trabajar y con cliente no decides trabajar. Entonces, eso es satisfactorio porque ya sabes que no dependes de un solo cliente. ¿Sí? Al principio no te puedes dar, pero es uno de los retos. Tienes que saber cómo cobrar, cuáles son tus costos fijos, ¿no? Entonces, eso es uno de los principales retos. ¿Cómo cotizamos? ¿Cómo presupuestamos? Ok, bueno, mira, es muy variable porque depende mucho del servicio que se le va a ofrecer. Puede ser desde una iguala mensual, si el servicio que necesitan es recurrente, es mensual, por ejemplo, una contabilidad, pues sí, se analiza su volumen de operaciones y más o menos dices, oye, pues el factor más importante es la inversión horas hombre. Es decir, cuánto tiempo se le va a invertir a ese cliente y cuántas, y la persona, y cuántas personas, si es una o son varias, se le va a dedicar a ese cliente. Entonces, todo inicia desde el costeo de lo que te cuesta tener a un colaborador aquí. Es decir, o sea, lo que tú le pagas a tu colaborador lo tienes que dividir entre las horas efectivas en un mes. ¿Qué te cuesta? No solo el sueldo, sino también sus prestaciones, la renta, los gastos fijos. Entonces tú ya tienes un costeo. Bueno, al menos nosotros como contadores pues lo hacemos y lo tenemos muy estructurado. Cada quien lo hace diferente, pero al menos aquí sí costeamos cuál es nuestro costo fijo por hora. No es y otra cosa, no es lo mismo que te atienda un staff a que te atienda un socio. El costo por hora es muy diferente. Entonces, también depende mucho eso, qué tipo de atención y de nivel de experiencia necesita tu cliente. Por ejemplo, cuando son servicios básicos como de contabilidad o de declaraciones, pues es algo más básico. Entonces sabes que con un staff te puede ayudar. Entonces eso es muy sencillo de cotizar. Pero por ejemplo, tienes ya un grupo de empresas, o sea, un grupo de empresas, un cliente que tiene muchas empresas, te dice, oye, pues quiero que me lleves la contabilidad de todas las empresas o quiero que me atiendas tantos servicios. Entonces ahí sí ya costeas y estableces una iguala mensual, partiendo de los costos fijos y tú vas estableciendo un costo por hora, por puesto. Entonces, el costo por hora de un staff, el costo por hora de un encargado, el costo por hora de un gerente y el costo por hora de un socio. ¿Sale? Esa es una de las formas. Cuando son proyectos especiales, como lo son, por ejemplo, estrategias o reestructuras corporativas, que ya son proyectos especiales de una empresa, es muy diferente cotizar. Ahí ya no puedes cotizar tan... Sí lo puedes cotizar por horas, pero es muy diferente. Entonces, ahí ya cotizas de acuerdo al ahorro, por ejemplo, al ahorro que van a tener la empresa o las entidades. De lo que se van a ahorrar, les puedes cobrar un porcentaje que se estima de un 4 a un 15 a 20% sobre el ahorro, ¿no? Esas son las principales formas. Y bueno, ahora que nos mencionas esto, ¿cómo miden los resultados? Muy buena pregunta. ¿Cómo medimos los resultados? Primero, el resultado obtenido con el cliente. Cuando es, por ejemplo,
en una estrategia de ahorro de impuestos es muy fácil medirlo porque tú ya desde antes sabes cuál es el proceso que vas a seguir y cuál va a ser el ahorro. Entonces ahí ya desde entrada lo tienes antes. Obviamente en la implementación pueden surgir ciertas cosas y lo puedes adecuar, pero eso sí es fácil porque es numérico, o sea, sabes cuánto vas a ahorrar y todo. En el tema de cómo puedes medir el resultado, por ejemplo, de la satisfacción de un cliente, la verdad no tenemos como tal un sistema de satisfacción al cliente, pero te das cuenta porque el cliente pues está muy contento porque le entregas a tiempo, no tienen, por ejemplo, tantos requerimientos por parte de la autoridad, no hay multas, ese tipo de cosas, que el cliente se sienta tranquilo, eso es lo que lo podemos medir la satisfacción de ellos, es básicamente. ¿Qué habilidades debe desarrollar un consultor? Yo creo que no hay a priori habilidades que ya se tengan. Quizá como persona puedes tener algunas. Sin embargo, la práctica, la experiencia las va a ir forjando. Una de las principales habilidades que al menos yo he desarrollado y que creo que es muy importante para tener un despacho de consultoría, no importa si es contable, fiscal, de mercadología, de mercadotecnia, lo que sea, es la organización. Yo creo que el ser muy estructurado y organizado es súper importante. Esa es una de las habilidades. Otra de las habilidades es vender. Es súper importante, pero obviamente nadie nos enseña a vender. En las universidades creo que sí es un área de oportunidad que a los jóvenes nos enseñen, bueno, ya no estoy tan joven, pero a los jóvenes sí les enseñen a vender, porque si no lo aprendes ahí, lo vas a aprender en la calle y pues ahora sí que a tu forma. Claro, puedes tomar cursos y lo que tú quieras. Yo soy más de la idea que la práctica, como dice el dicho, la práctica es el maestro. Entonces, pues yo lo fui aprendiendo así y tú te vas a ir dando cuenta cuando vas desarrollando ese talento o cuando no eres tan bueno, lo puedes perfeccionar. Entonces, la habilidad de venta es súper importante. Cómo vender sin saber vender. Hay un libro, de hecho, cómo vender sin saber vender, sin que estés vendiendo, sin llegar así con el cliente, ser tan insistente, molesto. Por ejemplo, los agentes de seguros sí son así, son muy invasivos. Darle su tiempo, respetarlos, pero también no dejar que se te vayan, es bien importante. Otra de las habilidades súper importantes es coachar y liderar un equipo. También nadie te lo enseña, pero es súper importante porque para poder crecer necesitas un equipo, necesitas estructura. Entonces, el saber liderar, yo también, eso es bien importante porque también otras habilidades, ya me voy a ir a las siguientes, la inteligencia emocional, tampoco nadie te la enseña a trabajar. Y eso va junto con el tema de liderar. Cada quien tenemos carácter súper distintos y hay que saber llegarles. Entonces, a veces yo, por ejemplo, soy un carácter muy fuerte, muy directo, donde a veces es bueno, pero también es malo porque puede ser que friccione la relación quizá pues al estar ahí con el joven. Entonces, he aprendido a mejorar, a mediar, a saber cómo llevarlo, darles la confianza, y eso es parte del aprendizaje, o sea, de la habilidad. Tú, por ejemplo, identificaste que tenías una parte del líder en ti, lo trabajaste, o cómo te diste cuenta, o lo sigues trabajando. Sí, bueno, no me gusta decir que soy un líder, la verdad, simplemente, sí, yo creo que sí tengo algo ya de nato toda mi vida, he tenido un carácter muy fuerte, desde niño, entonces soy introvertido, pero también tengo ese carácter fuerte, entonces a mí me gusta un poco temas de psicología. En la psicología hay varios tipos de perfiles, principalmente 4. Cuando yo estuve en Deloitte me llevaron a un curso justamente de psicología de negocios. En aquel tiempo hay un perfil que se le conoce como el driver, el guardian, el integrator ¿cómo se llama? Y el pioneer. Están en inglés, a veces cómo son. Pero, ¿qué significa? Es el conductor, el guardián, el integrador y el pionero. Entonces, clasifican a las personas en esos 4 tipos de grupos. Entonces, te hacen exámenes psicológicos y yo caí en los 2 principales, en el conductor y en el guardián. ¿Qué significa eso? Bueno, las principales características de un conductor es aquel persona que es líder porque va al objetivo, sabe lo que quiere,
las debilidades que se puede llevar entre las piernas a las personas sin importar las cosas, cosa que está mal y que hay que mejorar. Entonces, por ejemplo, como dice el dicho, el fin justifica los medios, no importa cómo, hay que llegar al objetivo. Pero también tengo mucho de la parte del guardián. El guardián es aquella persona que tiene, que es muy estructurada, que es metódica, que le gusta seguir los procesos, pero también tiene un carácter reservado. Entonces, yo tengo esa combinación principalmente, todos tenemos de todas, pero predominan en mí esas. Y todas las personas somos distintas. Entonces, una puede estar acá, otro puede estar acá, y no se trata de cuál es mejor, no hay uno mejor, solamente tenemos diferentes perfiles. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo bajas, por ejemplo, la parte del integrador o la parte del pionero, pues tengo que subirlas. Por ejemplo, el integrador es aquella persona que le gusta el trabajo en equipo, que le gusta siempre estar en contacto con gente, que todo funcione, cómo estás tú, cómo te sientes. Entonces hay que equilibrarlo. Y la parte del pionero es aquella persona que piensa diferente, que es disruptivo, que es como ideas un poco raras, ¿no? Entonces, pues hay que tener de todo. Entonces yo, contestando a tu pregunta, pues yo tengo esos dos perfiles y no es tanto de que sea un líder, sino que más bien he sabido encauzarlo a lo que he querido. Y he tenido que mejorar muchas cosas porque una de las debilidades, como te comentaba, era las relaciones. Entonces, a veces he fallado, pero no me he quedado en, ya fallé y así soy yo y no voy a cambiar, sino que más bien he aprendido a mejorar y eso ha hecho que mi equipo de trabajo no tenga tanta rotación. Al principio sí, cuando no trabajaba con personas. Todo esto lo aprendí también, te digo, en Deloitte, que fue lo que me dio más, pero ya no es lo mismo estar en una firma, hacer ya tu propio, que todo dependa de ti. Me considero una persona muy resiliente y no solo en esto, en toda la vida lo que necesitas es resiliencia. Cuando uno no se te da, y eso me pasaba mucho al principio, como era muy intenso y pues siempre quería que las cosas salieran a mi forma y que todos los negocios se concretaran, no siempre se concretan y no siempre tú tienes la culpa. Entonces me costaba entenderlo, yo sentía en qué fallé, por qué no, y así. Entonces, o cuando sí llegas a fallar, pues dices, yo no me quedo en no, pues ya animo, más bien busco la forma de qué hice mal o qué estuvo en mis manos que puedo corregir y mejorar para el siguiente y darle vuelta a la página aprendiendo del error, justamente eso. Hablando de las habilidades, bueno, no sé si es habilidad, pero creo que es importante el manejo del estrés. Híjole, es bien complicado porque atender a tanta gente, atender a tantas empresas, es bien difícil. Entonces, cuando llegan temporadas de trabajo muy fuertes, no solo en mí, sino en mi equipo, el estrés está a tope. Entonces, a veces el estrés te puede jugar mal, una mala contestación, algo así, explotar o lo que sea. No sé si es una habilidad, pero creo que es necesario, pues no sé, ir a terapia o sea, dar en tu salud mental, que también tú tengas con quién desahogar o buscar hobbies o lo que sea, para que Puedes como funciones, despejarte, ¿no? porque También. imagínate atender a tantas personas. Todos tienen, y luego en la parte contable fiscal, a lo fiscal a todas las personas le tienen miedo a lo fiscal. Entonces, cualquier cosa que les llegue del SAT ya se asustaron y ya van contigo, entonces te transmiten esa preocupación, entonces tú lo que tienes que hacer es darles calma. En los servicios, tú también llevas la responsabilidad compartida, o sea, no nada más es decir, yo te hago el servicio, pero es tu culpa, ¿no? Porque tú también le asesoras, le dices, claro, no siempre va a ser tu culpa porque dependes de que la información viene del cliente. Entonces, si ellos te dan algo mal, puedes meter un error, pero siempre te proteges. Cuando existen formas también de decirle, oye, pues mira, pasó esto, ser empáticos, ¿no? De no llegar y decir, no, yo me lavo las manos y es tu problema, tú me diste mala información. No, saber cómo comunicarlo, eso también es una de las habilidades, comunicarse. Entonces, y no solamente ser empático con los clientes, sino con tu equipo de trabajo. Te conviertes. Bueno, me he convertido hasta, no psicólogo, pero me he convertido en una persona que tiene que escuchar a su gente. Y yo trato de hacer retroalimentaciones con ellos por lo menos una vez al mes, cómo se sienten, cómo han mejorado, si se sienten a gusto con sus compañeros, si hay algún tema que les inquiete. Y yo creo que eso es bien importante, porque no nada más es crear fidelidad con tus clientes, es crear fidelidad con tu equipo de trabajo. ¿Qué oportunidades existen actualmente? ¿Qué oportunidades existen? Mira, yo creo que es algo muy trillado. Ya el mercado está muy competido, sin embargo, no quiere decir que no haya oportunidad. Como dice el dicho también, el sol nace para todos. Entonces,
¿Qué oportunidades hay? Pues va a depender mucho del trabajo que tú hagas y de la confianza que te ganes con tus clientes. Esa es la oportunidad. Yo creo que una de las oportunidades que hoy en día y no teníamos antes es la inteligencia artificial. Yo creo que ahorita la inteligencia artificial también me ha asustado, me ha puesto a reflexionar mucho. Ujú. No tanto por el tema de que pueda dejar sin trabajo a personas, no tanto por eso, sino por el poder que tiene la inteligencia artificial y qué va a hacer con toda esa información que tú le estás dando. Ok. Aunque sí están políticas y contratos, lo que quieras, o sea, ya estás trabajando con una inteligencia tan poderosa que tú le estás diciendo, le estás brindando información de Ujú. tus clientes, de lo que sea, y ellos al rato quién sabe qué van a hacer con ella. Eso hay que tener mucho cuidado, derechos de autor, por ejemplo, pero es una herramienta ya hoy en día que se necesita. El que hoy en día no va a utilizar inteligencia artificial va a estar muerto. O sea, de verdad, la inteligencia artificial nos ha permitido automatizar muchísimos procesos manuales. En la parte contable fiscal nos ha ayudado muchísimo, incluso ya se le está invirtiendo, o sea, ya le estamos Ujú. pagando porque la verdad los resultados son muy tangibles. Ujú. Entonces, eso yo creo que es una de las oportunidades que tienen los jóvenes de ahora y ya trabajar con eso va a ser necesario, ¿vale? Entonces, eso y obviamente el manejo de redes sociales, del internet, todo esto, pues ya está. Una última pregunta para concluir. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes? Pues mira, consejo, también me gusta hablar mucho de la realidad. El emprendedor no es para todos. No es malo ni es bueno. Ahora sí que cada quien tiene su perfil y todo es válido. El Ujú. hecho de que si yo quiero trabajar en una empresa grande, mediana, chica, o quiero emprender, es cada quien. Lo que sí hay que decirlo es, no es fácil emprender, no es para todos, implica muchísimas cosas, porque prácticamente te encargas de todo. Cuando tú comienzas, te encargas de prácticamente todo desde abajo y eso puede crear mucho estrés o mucha saturación y no todos estamos hechos para ello. Entonces, el consejo que yo les puedo dar es que si realmente lo quieren, no van a empezar. Mira, cada quien habla de su experiencia. Desde mi experiencia, yo considero que no siempre es bueno iniciar solo y emprendiendo. A veces es necesario comenzar Ujú. a trabajar en algún lado porque te enseñan a trabajar. ¿Sí? Te enseñan a trabajar, te enseñan a estructurarte como fue mi Ujú. caso. Y después cuando tienes unos 2, 3 años o más de experiencia, en mi caso fueron casi 8, decidí emprender. Entonces, consejo ser no aventarse solamente por aventarse por una corazonada, no aventarse por un sentimiento de decir, me va a pegar mi idea, estoy Ujú. seguro, es una gran idea, porque las ideas son grandes, pero no solamente queda ahí, es cómo las llevas a cabo, cómo las Ujú. implementas, y ahí es donde cambian las cosas. Entonces, sientes que tu idea ya no fue tan buena, pues realmente no era mala, solamente que no la hiciste correctamente. Entonces, Ujú. no es lo mismo empezar un camino desde ceros a empezar con algo ya recorrido, con cierta experiencia. Entonces, tener una habilidad, Sí. alguna expertise, yo creo que ese es el consejo. Muchas gracias por habernos dado de tu tiempo, toda esta información que es bastante enriquecedora. No solamente a nosotros nos va a funcionar como retroalimentación, sino también a quienes se los vayamos a exponer. Con mucho gusto accedí, porque es para ustedes, es darles un poquito de lo que sé y pues nada, estamos a sus órdenes y muchas gracias.